Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. No suelo hablar de esto. La verdad, ya ni siquiera debería estar vivo. Firmé acuerdos, me pusieron un implante en el cuello por si hablaba, pero todo eso ya no importa. La fundación ya no está. Al menos no como antes. Ahora lo que queda son ruinas, ecos de una organización que jugó con el tejido mismo de la realidad, y perdió. Mi nombre ya no significa nada, así que llámame simplemente el técnico. Fui parte de una unidad de campo encargada del soporte visual en contención de entidades clase Euclid y Keter. Pero aquel día, aquel maldito día, nos asignaron a algo mucho peor. Todo comenzó con una llamada a las 3:17 de la madrugada. Mi comunicador zumbó como si presintiera el desastre. Preparación en hangar 9. Zona de intervención. Montañas rocosas. Amenaza potencial. SCP-096. Nivel de contención. Fallida. Esas palabras bastaron para paralizarme. Cualquiera en la fundación que ha leído el archivo sabe lo que eso significa. Pero cuando estás dentro, no tienes opción. Obedeces o te desaparecen. Rápido. La zona 0 era una estación de monitoreo atmosférico, abandonada hace más de una década. Al parecer, un grupo de geólogos civiles había estado usando el lugar como base temporal, y uno de ellos, sin saberlo, activó un protocolo de desastre al enviar imágenes al satélite de la NASA. Una de esas imágenes contenía su rostro. Solo un par de píxeles. Ni siquiera era claro. Pero eso bastó. SCP-096 ya se había activado. Y se dirigía hacia allá. Subimos en el helicóptero sin saber si íbamos a regresar. No éramos un equipo de captura. Solo íbamos a instalar un inhibidor de imágenes visuales, para que ninguna cámara pudiera captarlo. Básicamente íbamos a cegar a todo el perímetro. Se suponía que el ente ya había pasado por el área y que nos daría un par de horas antes de que regresara a su modo pasivo. Pero todo eso era teoría. SCP-096 no sigue ninguna lógica humana. No tiene patrones. No tiene piedad. Solo reacciona al horror más puro. Ser observado. El viaje fue silencioso. Nadie hablaba. Solo el ruido de las hélices y el siseo del sistema de oxígeno. Cuando aterrizamos, el sitio estaba destruido. Como si una bomba hubiese explotado en el lugar. Paredes colapsadas, rocas hechas trizas, y manchas largas, profundas de sangre. Ningún cuerpo entero. Solo rastros. Uno de los geólogos fue encontrado parcialmente incrustado en una pared, a 20 metros de altura. Otro, había dejado su mano agarrando una linterna a medio kilómetro, lo único que quedaba de él. Aún así, nuestro protocolo era claro. Inhibidores, aislamiento de transmisiones, sellado satelital y evacuación en menos de 45 minutos. Entré con el equipo beta en la sala de servidores. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Pero entonces, mientras activábamos las pantallas antirreflejo, uno de los drones atmosféricos comenzó a emitir una imagen distorsionada. Una sola imagen. Era una fracción, apenas un destello, pero, allí estaba. Su rostro. Difuso, pálido, con esa expresión de sufrimiento eterno. Uno de los reclutas, Branson, la vio. Solo fue un segundo. Gritó. Se tapó los ojos, comenzó a hiperventilar. Y entonces, el silencio se rompió. Primero fue un chirrido. Un sonido agudo, lejano, como si el aire mismo se quebrara. Luego vino el temblor. El suelo vibró como si algo gigantesco corriera directamente hacia nosotros. No dije nada. Solo corrí. Corrí como nunca antes. Porque aunque nunca lo había visto en persona, sabía que venía. Y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Nunca podré olvidar ese sonido. No era un rugido ni un aullido, tampoco un chillido humano. Era algo fuera de este mundo. Una mezcla de un llanto desgarrador, profundo, y una rabia tan intensa que parecía retumbar desde el centro de la tierra. El aire se volvió denso, casi sólido, como si la atmósfera misma supiera que algo impuro se acercaba. Branson ya no gritaba. Se arrodilló en el suelo con las manos tapándole la cara, murmurando algo que no logré entender. Creo que estaba rezando. Pero incluso los rezos son inútiles cuando lo que viene hacia ti no es de este plano. Corrí hacia la sala de contención auxiliar con otros 3 miembros del equipo. Atrás, los servidores explotaban en una tormenta de chispas.
Las pantallas comenzaron a fallar, mostrando por milisegundos lo que no debía ser visto. Su rostro distorsionado, congelado en un dolor infinito. Uno por uno, los reclutas que entraban en pánico iban cayendo. No por sus heridas. No por una fuerza física. Era como si el terror mismo los apretara desde dentro, les rompiera el alma antes que los huesos. Yo cerré los ojos, juro que los mantuve cerrados todo el tiempo. Solo corría. Escuchaba los pasos de mis compañeros, sus jadeos desesperados y luego, solo uno por uno, el silencio. Como si el mundo los tragara. Como si nunca hubieran existido. Me escondí dentro de una de las cámaras subterráneas, una zona sellada, diseñada para pruebas químicas. Sin ventanas. Sin pantallas. Solo concreto, acero y oscuridad. Apagué mi intercomunicador, cubrí las luces de mi traje, contuve la respiración. Esperé. No sé cuánto tiempo estuve allí. Podrían haber sido minutos o horas. El tiempo se estiraba como caucho. Solo el latido de mi corazón me recordaba que aún estaba vivo. Y entonces, lo escuché. Estaba dentro. Un golpe seco en la compuerta metálica, un arrastre como garras enormes raspando el acero. Sentí una presión brutal en el pecho. El pánico me estrujaba por dentro. No podía moverme. No podía gritar. Algo en mí sabía que si lo hacía, me encontraría. Y si me encontraba, moriría. El ser, SCP-096, el Shigui como algunos lo llamaban, estaba llorando. Era un llanto bajo, agudo, lleno de una tristeza tan profunda que me hizo temblar. Imaginé su figura encorvada, su cuerpo delgado y pálido, sus manos desproporcionadamente largas colgando como cables, goteando sangre. Lloraba como un niño que no entiende por qué sufre. Como un alma en pena atrapada en su propia maldición. Y luego, sin aviso, golpeó la compuerta con una fuerza brutal. El metal se abolló hacia adentro. Una, dos veces. A la tercera, una grieta dejó ver su silueta. Nunca lo miré directamente. Solo vi su sombra. Pero incluso su sombra era suficiente para helarte la sangre. Me cubrí con todo lo que pude. Me metí dentro de un gabinete blindado para muestras. Era estrecho, oscuro. Apenas podía respirar. En medio del silencio absoluto, escuché cómo se alejaba. Sus pasos eran erráticos, como los de un animal herido. No hablaba. No gruñía. Solo caminaba, dejando tras de sí una estela de dolor y muerte. Horas después, un grupo de extracción llegó. No quedaba nadie con vida, solo yo. Me pusieron en cuarentena por meses. Me interrogaron una y otra vez. ¿Lo viste? Me preguntaban. ¿Cómo sobreviviste? No les respondí. No podía. Algo dentro de mí se había roto. A veces soñaba con él. No su rostro, no. Soñaba con su llanto. Ese llanto interminable que aún hoy, tantos años después, puedo escuchar por las noches. Lo más extraño es que no me eliminó. Pudo haberme matado. Todos los que estaban allí murieron. Pero a mí me dejó vivir. ¿Por qué? ¿Por qué me perdonó? A veces pienso que no fue piedad. Fue castigo. Pasaron los años. Después del incidente, la fundación cambió. Ya no enviaban equipos para recontener. La orden, en casos de brecha con SCP-096, era clara. Aniquilación total del área. Satélites orbitales, bombas de iones, escuadrones suicidas, cualquier cosa con tal de borrar cada átomo del lugar contaminado. Y aunque se registraron menos apariciones, nunca lo capturaron otra vez. Nunca lograron contenerlo. Y nunca volvieron a tener control completo. Yo fui dado de baja por deterioro psicológico severo, como si mis pesadillas fueran culpa mía. Me dieron una pequeña pensión, cambiaron mi nombre y me dejaron en una casa en medio de la nada, custodiado por drones y agentes encubiertos. Pero todos se fueron. Uno a uno. Con el tiempo, la fundación colapsó. Fugas, corrupción, entidades fuera de control y luego, el silencio. Como si el mundo hubiera decidido olvidar que alguna vez existió algo así. Pero yo no pude. Yo no puedo. Cada noche, sueño con la estación. Con los gritos. Con los cuerpos destrozados. Y, sobre todo, con él. No su rostro, jamás. Ni en sueños. Es como si algo en mi mente se negara a recordarlo. Pero lo siento. Siento su presencia. Siento su tristeza y su rabia. Siempre está llorando. Siempre está buscando. Y entonces, hace unas semanas, algo cambió. Recibí una caja sin remitente. No tenía sellos, ni marcas, ni dirección. Solo mi nombre real, grabado a mano en una etiqueta de cartón. Dentro, había una sola cosa. Una fotografía vieja. La reconocí de inmediato.
Era una de las imágenes satelitales del incidente, la misma que activó a SCP-096 aquella vez. Pero esta era distinta. Estaba impresa en papel fotográfico, no digital, como si alguien la hubiera revelado en un cuarto oscuro. Y allí estaba él, su rostro. Claro. Definido. No pixelado, no distorsionado. Una expresión de angustia tan desgarradora que me dejó paralizado. Sentí un chispazo en la nuca, como si mi cuerpo recordara el protocolo de contención que me habían programado. Pero ya no estaba bajo vigilancia. No había agentes que vinieran a borrarme. No había nadie. Por primera vez, lo vi. Realmente lo vi. Y entonces lo entendí. Él también me recordaba. Desde esa noche, empezó a acercarse. Al principio, era solo un sonido lejano. Ese llanto familiar, como el eco de un niño perdido en las montañas. Luego fueron las señales eléctricas fallando, las luces parpadeando, las sombras alargadas en las esquinas de mi visión. Empecé a encontrar huellas descalzas mojadas en el pasillo. Mi perro desapareció. La puerta del sótano se abrió sola una madrugada. El llanto, cada vez más fuerte. Más real. Ya no sueño con él. Porque ya no necesito dormir para escucharlo. Lo esperé anoche. Me senté en la sala, a oscuras, con la foto en la mano. Temblando. Llorando. No por miedo. No esta vez. Lloraba porque finalmente comprendí la verdad. SCP-096 no está maldito. No es un error. Es un mensajero. Una especie de ángel torcido, castigado por los cielos. No reacciona por furia. Reacciona por dolor. Cada vez que alguien lo ve, revive el trauma. Y no puede soportarlo. No quiere ser visto. Lo odia. Y cuando se muestra, cuando se deja ver completo, significa que ya no quiere correr más. La última línea de mi diario, escrita esta mañana, dice: he vuelto a ver su rostro. Lo estoy escribiendo ahora. No me quedan más minutos. Ya lo escucho bajando del techo. Sus pies desnudos. Sus nudillos rozando las paredes. Y su llanto, ese llanto, cada vez más cerca. No importa que no mires. No importa que cierres los ojos. Si él decide que te ha elegido, si tú lo viste realmente, ya es demasiado tarde. Sé que esta vez no me perdonará. Y la peor parte es que, en el fondo siento que lo merezco. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.